Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 8-4, 9-0, 84-90 frente al Mónaco en uno, para mí, de los peores partidos baloncestísticamente que ha hecho el equipo esta temporada. Así como titular para abrir, tal cual. Me ha parecido que baloncestísticamente hemos hecho un encuentro bastante pobre, que al final hemos sido mejores que ellos porque tenemos más cuota de talento, más calidad y hemos tenido, creo, más aire fresco porque tenemos plantilla más larga y mejores jugadores, ¿no? Al final creo que eso ha sido determinante porque hoy hemos tenido varios problemas. Hemos tenido problemas de manera unificada en el puesto de base a la hora de trasladar juego, estructurar los ataques estáticos, seleccionar buenos tiros, problemas en las pérdidas de balón muchísimos durante el partido, en los rebotes ha habido momentos en el rebote defensivo donde el equipo ha fallado. Y por otra parte, sí que es cierto que en el rebote ofensivo hemos tenido un maná clarísimo para poder combatir un partido a nivel errático en el lanzamiento, a la hora de buscar distintos perfiles de tiro. Y individualmente, lo dicho, creo que hoy se ha notado mucho que al margen de Hurtel por momentos no hemos tenido ahí un sostén como Nigel Williams-Goss, que creo que su baja se ha notado en exceso. A cambio de eso sí que hemos notado un Yabusel líder con 18 puntos, muy importante el partido de Gerson Yabusel, con 27 de valoración. También destacar el partido de Vince Poirier, que ha terminado con 14 rebotes y 10 puntos, dobles dígitos para Vince, que ha terminado con 22 de valoración. Gaby Deck, que ha sido muy importante en los instantes finales, dentro de lo que es el valor individual, con 7 puntos, 6 rebotes. Muy importante en el rebote defensivo Gaby Deck, ayudando cuando teníamos algunos problemas para dar seguridad al rebote de atrás. Y luego Tomás Hurtel, que casi hace dobles dígitos y ha sido hoy el base más destacado, claramente por encima de un Alocen que otra vez ha estado apagado, no tiene confianza en su juego. Lasso desde luego le tiene que ir dando confianza porque creo, insisto, que es un jugador que vamos a necesitar, pero que de momento está muy apagado y fuera de su línea de hace tiempo. Sergio Llull hoy ha sido demasiado Llull sistema, demasiado individualista, con lanzamientos mal seleccionados, con jugadas donde creo que podía haber tomado otras decisiones, mejores para todo el grupo. Todo lo contrario, para mí Rudy Fernández, que también en los instantes finales ha hecho defensas importantes, ha anotado un par de triples importantes, aunque sus porcentajes han sido malos, pero es que el tío ha hecho 7 rebotes, 5 asistencias, aparte 6 puntos, en fin, un tío que, pues eso, de los que se denominan clutch, pegamento para el equipo competitivo, que hacen que el alma del Real Madrid pues siempre tenga vida, ¿no? Incluso en partidos muy pobres a nivel de cuota de calidad general del equipo. Y un poquito con eso yo me quedo de los destacados, ¿no? A nivel estadístico se podría hablar de Jeffrey Taylor, de Avalde, que han tenido ahí sus momentos, pero bueno, creo que estos han sido realmente los más destacados. Y la buena noticia es que al final este tipo de partidos que tú puedes perder perfectamente, porque está oscilando todo el rato entre la victoria y la derrota, hemos jugado a remolque durante gran parte del partido, solo en el tercer cuarto parecía que podíamos romper, pero al final incluso ese cuarto que podíamos ganar y marcar tendencia positiva en el partido, pues lo hemos perdido con una canasta final de ellos y ahí pues en el último cuarto ha sido toda cara de perro y donde pues pequeños detalles en acierto o desacierto nos han hecho poder seguir vivos en el partido y podernos mantener, sobrevivir para luego con 2 cuartos ya notar que el equipo francamente yo lo he visto más fresco a mi parecer que el Mónaco. Del Mónaco destacar de Alfa Diallo los 19 puntos para 23 de valoración. Montejunas, que empezó muy bien el lituano, con 10 puntos, 10 de valoración ha terminado. Danilo Andjusic, que en el tercer cuarto ha sido súper importante para hacer competir al equipo el serbio, ha sido fundamental. Y luego también nos quedamos con Dwayne Bacon, que ha sido también elemental desde la línea exterior, aportando pues fuerza, energía, jugador que está siendo importante para ellos. Y en lo negativo, y toca mencionarlo porque venía para liderar hoy la victoria del equipo y creo que ha generado todo lo contrario con algunas decisiones, algunos tiros muy mal seleccionados, 11 puntos de Mike James en 38 minutos, jugándolo prácticamente todo, pero 2 de 12 tiros de 2, 1 de 7 en tiros de 3, 3 de valoración final, pues creo que habla a las claras, fríos datos que marcan la conducta de un mal partido de Mike James, que ha estado por debajo de otros compañeros, no siempre va a ser el líder, pero realmente creo que no ha generado una influencia positiva realmente en el juego de los de Sasa Obradovic. Así que lo dicho, chicos, victoria muy sufrida, mucho sudor hoy el que hemos ofrecido,
ese gen competitivo siempre lo tenemos, incluso en días de la oficina donde no te apetece a lo mejor trabajar tan bien, o en días donde no te salen las cosas también, simplemente no estás todo lo acertado que te gustaría, un día donde la clarividencia que tienes en otras ocasiones, pues hoy no lo has tenido, y el rebote final ha sido muy importante, porque aunque hayamos tenido problemas en ciertos intervalos en el rebote defensivo, hemos terminado con 57 rebotes por 40 del Mónaco. Creo que ha sido uno de los apartados clave, sin lugar a dudas, aunque también hay que decir que hoy el Madrid, en el aspecto de las pérdidas, ha sido un equipo absolutamente minúsculo. Hemos perdido muchos balones, hemos controlado muy mal el ritmo de juego por momentos. 20 balones, normalmente si pierdes 20 balones vas a perder el partido. Hoy no ha sido así, pero lo dicho, porque pequeños detalles de acierto y desacierto al final, en una especie de lotería entre comillas, y también ser un equipo con más calidad te permite ganar, pero ante un equipo mejor hoy probablemente hubiéramos perdido. Pero bueno, nos quedamos con esa lectura, chicos, y ahora a por el próximo partido, que será en Liga Endesa frente a Moraván Andorra, a recuperar piernas, que hoy ha sido un partido con bastante desgaste.